se llama la ayuda mutua. La ayuda mutua. Para entender cómo debemos ayudarnos como cuerpo, primero debo estar consciente que hay personas con las que trabajamos más de cerca, ¿verdad? Pero también hay miembros que están haciendo conexión con nosotros y a la vez ellos están haciendo conexión con otros. Y lógico, me estoy refiriendo con otro de los miembros. Por ejemplo, la mano tiene 5 dedos y cada uno es diferente. ¿Ya se dio cuenta? Pero si se fijan, aunque todos son dedos, son diferentes. Tienen diferente tamaño y hacen diferente función. Yo me doy cuenta, sobre todo cuando me maquillo, y han salido muchísimos aditamentos para maquillarse, ¿verdad? Que la esponjita, que esto, que aquello. Pero hay ocasiones en que me gusta maquillarme con los puros dedos. Y ya percibí cuáles son los dedos que son menos fuertes. Y no todos entran en todo, ¿verdad? Entonces, estas partes de los ojos son bien sensibles. Entonces tienen que estar bien hidratadas y ya para aplicar el maquillaje, los dedos menos fuertes, precisamente para que no salgan arrugas prematuras o mucha bolsita, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pues los dedos son distintos, pero tienen diferente función. Si yo tratara de hacer eso con el dedo pulgar, al ratito ya traería aquí pues 2 bolsas, ¿no? Porque me estoy forzando la piel. Hacen diferente función, pero siempre ayudándose mutuamente. Si ustedes se fijan, cada una de nosotras hacemos diferente función. O pareciera una función parecida, ¿no? Como cuando te dicen, a ti te van a tocar 5 jarras, pero tú eres tú y tu compañera es tu compañera y ella tiene su propia función. Así es que somos llamados a ayudarnos mutuamente. Eso no significa que vamos a violentar el orden, porque a veces confundimos eso y no encontramos un equilibrio entre estas verdades. La manera que nos protegemos es respetando el orden. Si se fijan, en el orden en que Dios puso los dedos, están perfectos. Y Él sabe por qué los puso de esa manera y la función que desempeña cada uno. Así es que uno le puede ayudar al otro, pero si se fijan, no se sale de su lugar. ¿Sí? Y a veces confundimos que tenemos un deseo muy bueno de ayudar y un corazón grande con patas de misericordia, que corremos para hacer, que corremos para ayudar, pero violentamos el orden. Y Dios es un Dios de orden. Para que verdaderamente salgamos con una buena calificación en esto, debemos de aprender que hay un orden y no salirnos de un orden, y en ese orden fortalecer al que está cerca. Si se fijan,
el dedo chiquito está cerca del anular, ¿verdad? El Señor de los Anillos. Ajá. Aunque ahorita hay quienes traen anillos pues en todos los dedos y ya no se sabe cuál es el dedo anular. Pero como siempre, ¿verdad? Así es que unidos hacemos la fuerza. Unidos hacemos la fuerza y la labor perfecta. Entonces imagínense, nos vemos mal cuando alguien tiene un gran deseo y es misericordioso y va corriendo a hacer, a ofrecer, a ayudar, pero termina mal porque está fuera de orden, se ve deforme. Entonces hay que tener inteligencia en el servicio, ¿sí? Y esa inteligencia parte precisamente de los principios. Efesios 4:16. Y de aquí es donde tomamos nuestro principio. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Fíjate, se ayudan según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bonito. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Porque ese es el fin, que haya una edificación. Que todo lo que hagamos sea para edificación, para ayudar, para construir la vida de alguien. Pero en amor de Dios, porque yo puedo tener talentos y tratar de ayudar, pero puedo ser áspera, puedo ser grotesca, puedo ser poco amable, y ya eso me descalificó, porque el que no tiene amor, dice Corintios, nada es. Y el que hace las cosas sin amor, de nada le sirve. Así es que aquí surge una pregunta: ¿cómo está el cuerpo? Según la palabra dice, bien concertado. ¿Y qué significa concertado? Significa componer o arreglar las partes de una cosa o varias cosas, decidiendo conjuntamente. Eso es concertado, fíjate, porque a través de los miembros se arreglan las partes de una cosa o de varias cosas. Ajá. ¿Qué queremos hacer? Arreglar, pero todo en el orden, ¿cierto? Pues yo soy de la fila 3, pero me di cuenta que estaba pasando una situación. Yo no me puedo pasar a ayudar sin ponerme bajo autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está nuestra cabeza. Hermana, veo esta necesidad. ¿Me permite ayudar? Y la persona va a decidir si en ese momento surge armoniosamente el apoyo, ¿verdad? Sí, claro que sí, ayuda, apoya. ¿Por qué? Porque mientras que somos misericordiosos y vamos y nos acomedimos, no nos damos cuenta que puede surgir de pronto otra necesidad de mi propia fila. Y ahí me van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo bueno, pero fuera de orden. Y todo cubierto queda en armonía. Y dice, el cuerpo unido entre sí. ¿Sí se fijan?
Cada uno está en su posición, cada uno está en su lugar, unido entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿verdad? Están uniendo, las coyunturas se están uniendo. Y se están ayudando mutuamente, pero ¿se fijan cómo están armoniosos los dedos? Las coyunturas solamente unen. Unen para que la mano haga su función. ¿Cierto? Uh-huh. Si se fijan en el ministerio, es trabajo en equipo. Nadie carece de valor. Cada persona es importante. Y nadie trabaja solo. ¿Verdad que no? Nadie trabaja solo. Así es que no podemos decir que el dedo pequeño es más importante que el dedo que sigue y así sucesivamente. Cada miembro es valioso, no importa el tamaño y la función. ¿Amén? Para que nosotros no digamos, ay, aquel es más importante que este. No, todos los miembros son importantes y todos tienen valor y a todos los necesitamos. Pero sí hay que ubicarse en qué parte del cuerpo estoy para poder funcionar unido entre sí. ¿Amén? ¿Qué sucedería si un miembro trata de funcionar solo? Está descomponiendo y desordenando las cosas y desvirtuando la imagen de Dios. Pues ese no es el carácter de Dios y no está decidiendo en comunes acuerdos. Hay ocasiones que a veces pensamos por los demás y decidimos por los demás, pero a veces lo hacemos por deducción. Y tenemos que tener cuidado de eso, porque no debemos de tomar decisiones de algo que no nos pidieran que hiciéramos. Tenemos que sujetarnos a lo que se nos pide que se haga. Así es que debemos de pedirle al Señor sabiduría. Señor, dame entendimiento. Porque si yo estoy entendiendo otra cosa que no me dijeron, entonces significa que me falta entendimiento. Y tengo que buscar del Señor, Señor, ayúdame, dame entendimiento, que entienda lo que tú me quieres decir, que lo discierna. ¿Qué debe de hacer el que está desconcertado o tomando malas decisiones? A veces es en contra de Dios y del liderazgo y del cuerpo de Cristo. Número 1, hay que reconocer que se equivocó y decir, perdón, Señor, me equivoqué. Lo que hice no fue correcto. Pero pasa que a veces Dios nos habla sobre un principio y tenemos que entrar en obediencia inmediata. ¿Por qué razón? Porque pasa que lo volvió a hacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Que es más sentimientos que razón. ¿Y acaso la renovación del alma solamente es para los varones? ¿Ellos son los únicos que razonan? ¿Nosotros como mujeres somos un manojo de sentimientos y nos guiamos por sentimientos? Yo no oigo nada. ¿Ves? Entonces no hay que guiarnos por sentimientos, sino por la razón. Porque a veces decidimos por los sentimientos. Es que vi, es que creí que por eso
lo hice. ¿Sí? Entonces, una es reconocer que nos equivocamos. La otra es pedir perdón. Y el punto número 3 es enmendar el agravio. Ajá. ¿Por qué? Porque fíjense, a veces estamos escuchando estos temas, pero vamos y hacemos todo lo contrario. Es que creí. En otro ministerio hubo una persona que tomó sus propias decisiones y me dijo, es que llamé a la persona que ya había salido del ministerio y le dije que si venía por favor para ayudar a suplir. Y yo le dije, ¿y a quién consultaste para hacer eso? ¿O tú piensas que porque tú estás en un lugar como cabeza o como coordinador, tú tienes la libertad para decidir independientemente? No, no es así. Y me dijo, y aparte esa persona dijo que ya quería volver, porque había salido por un tiempo. Y yo le dije, y me dijo, le dije, hiciste muy mal. ¿Por qué razón? Porque no tomaste en cuenta la autoridad. Y porque no tomaste en cuenta lo que nosotros como líderes alcanzamos a ver. Mi decisión y mi determinación no es porque tú fallaste, es porque Dios me dijo que esa persona no va a volver al ministerio. Y me dijo, ¿y ahora qué hago? Pídele perdón a Dios, pide perdón por tus errores y dile a la persona que muchas gracias, que sentimos que yo dije que no es el tiempo y que no se presentara, por favor. Ahora, la persona lógicamente que se va a sentir mal, se va a sentir agraviada, se va a sentir todo, pero es necesario. Hay que enmendar el agravio. Entonces hay que ponerse bajo autoridad y prometer no volverlo a hacer. Porque si hay una persona que está escuchando y está escuchando y está escuchando la palabra y lo hace una vez y lo hace otra vez, entonces ya viene un ultimátum. Ok, parece como que no hay un entendimiento de eso. Entonces, ahorita espérame tantito, te vas a sentar, no vas a ministrar y me vas a hacer unas planas de esto. Quiero saber que la palabra te penetre tan profundo en el corazón que no se te olvide. Amén. ¿Recuerdan sobre la vida de Jonás? Todo lo que pasó. Después de que Dios le dio instrucciones y no obedeció, entonces entra la disciplina correctiva. Y de pronto se encuentra él allá en el vientre del pez y empieza a orar y empieza a decir, pagaré mis votos, pagaré lo que prometí. Tuvo que ser zarandeado, tratado para entender la obediencia. Pero el que es inteligente dice, yo prefiero que a la primera que me digan obedecer. ¿No es cierto? Excelente. Cuando a los ángeles se les manda algo y lo ejecutan inmediatamente, no están, oye, no Dios, y si, no, a ellos se les da una orden y lo ejecutan inmediatamente. Así como se hace en el cielo, tu voluntad, que se haga en la tierra, dice el Padre nuestro. Amén. Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. Entonces Dios nos trata, y que nos quede bien grabado aquello que Dios nos quiso enseñar, para pagar lo que prometimos. Sí, porque a veces tenemos una técnica de asentimiento y nos llama la atención y decimos,
Sí, está bien. Pero luego los ves caminando como aquellos que tenían que llevar un mensaje. Y porque era más joven y más fuerte, aunque no se le dio instrucciones de ir, él quiso ir. Y iba corriendo adelante. Pero cuando llega y le dicen, dime cuál es el mensaje, pues no sé. Yo sé que hay un mensaje, pero no sé cuál es el mensaje. Allá el que viene atrás es el que sabe. Sabe. Jonás no había trabajado en unidad con Dios y tuvo un espíritu muy independiente. E hizo como le dio la gana. Y Dios trató con él. Y después de ese trato, él expresó: pagaré lo que prometí. No hay necesidad de aprender de esa manera. Hay que obedecer a Dios porque no andamos por vista o por sentimientos. 2 Corintios 5:7. Y dice, porque por fe andamos y no por vista. La versión parafraseada dice en Biblia para Todos, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. No por sentimientos, porque si nosotros reaccionamos por lo que vemos, los sentimientos cambian. ¿Cierto? Así es que Jonás dijo, pagaré lo que prometí conforme al dicho de Dios, conforme a la palabra de Dios, y no por lo que veo y siento. ¿Sí? Porque por lo que veo y siento, como aquel hombre, o sea, se fijan que cuando a veces estamos siendo tratados, traemos malos conceptos en la cabeza. Y hubo un hombre que naufragó y estaba en una orilla, parado en una roquita, y el agua iba subiendo. Y él estaba, Señor, sálvame, Dios, sálvame. Y Dios escuchó la oración. Y a lo lejos se vio una barquita. Y la barquita se acercó y le dijo, súbete. Pero él dijo, no, yo no me voy a subir. Entonces dijo el de la barquita, pues me voy. Y él le había pedido a Dios que le mandara a alguien que le salvara. Pero andaba muy por sus sentimientos. Y cuando andamos muy por nuestros sentimientos, significa que estamos dependiendo de pensamientos humanos. Y no de fe. Y no de lo que Dios dijo. Pensamientos humanos. Y entonces en eso desciende un helicóptero. Y ya el agua ya lo estaba negando. Súbete, súbete. No. Y entonces el helicóptero se fue y lo dejó. El agua subió, lo anegó y se murió. Y de pronto se encuentra ya en la presencia de Dios. Y luego dice, ¿y qué pasó? No, yo estoy aquí, pero por fe estoy en mi casa. Conceptos. ¿No es cierto? Conceptos humanos que nos llevan a manejarnos por sentimientos y no por la razón bíblica. Por eso es que constantemente erramos. Porque dice, ¿cómo es posible que hayan estudiado y que tengan buena capacidad, pero a la hora de la hora están decidiendo de una manera incorrecta y con un espíritu muy independiente, que así como es el diablo es el único independiente.
Es el que no consulta a nadie. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, como número 1. Número 2, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Número 3, según la actividad propia de cada miembro. Hay que reconocer la actividad propia de cada miembro, sin invadir. ¿Ok? No le estás haciendo el trabajo al otro. Puedes estarle ayudando de muchas maneras. A lo mejor con una guía. No, no es que estas 3 jarras son mías. No, es que nos tocan 4. Ah, gracias. Me ayudó. Si soy sabio, inteligente, si razono. No, es que yo creo. No, no es que no creas. Es que parte de los principios, parte de las funciones, parte de las reglas. No inventes. Es muy importante reconocer la actividad propia de cada miembro. Es irreemplazable. Irreemplazable. Ningún dedo puede tomar el lugar del otro, pues nos veríamos deformes. Imagínense el dedo meñique en el lugar del pulgar. Se ve raro, ¿no? O la nariz en la frente. ¿A qué planeta llegamos, verdad? Cada miembro tiene su actividad propia. Y lo que Dios quiere es que hagamos trabajo de equipo. Pero ¿ya están entendiendo el balance del trabajo en equipo? Porque a veces confundimos. A veces, si yo no sé cuál es mi lugar en el cuerpo, bueno, pues la lógica elemental, ¿no? Por ejemplo, estás en un grupo y estás en 5, pero si no sabes lo que haces, significa que el líder tiene que determinar punto y coma tu actividad propia, tu función. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de que, por la lógica elemental, creo que mi cuerpo o mis miembros deben de estar funcionando de tal manera, pero hay personas que dicen, ¿dónde tengo el riñón? ¿Dónde tengo el hígado? Ay, descubrí que tenía un esqueleto adentro. O sea, desconocen. Y tal el sacerdote, tal el pueblo. El líder tiene que estar bien ubicado para... Yo puedo hablar en lenguas, pero si yo no he estudiado qué es el don de lenguas o para qué sirve, aunque hable yo en lenguas, voy a estar confusa. ¿Y cómo ministrar el don? Voy a estar en confusión. Así es que Dios quiere que hagamos trabajo de equipo y trabajemos unidos, haciendo cada uno o cada una su función. Por ejemplo, ¿cuál es la función de coordinadores y cabezas de grupo? Yo pienso que hoy es un buen día de instrucción. La función de coordinadores es un trabajo administrativo que conlleva entender sus propios dones para hacer una buena función. 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Ahí están los ministerios de ayuda. Los que administran y los que tienen don de lenguas. Los que administran, ¿qué significa aquí en este verso? La palabra administrar significa dirigir. Así es que un coordinador dirige. Y viene de la raíz latina
Kubernesis de Cunernao, las dos con cada kilo, que significa pilotaje o dirigir. Un piloto dirige la nave, ¿no? El coordinador dirige. Eso no significa que tiene que dirigir con un espíritu independiente. Luego lo vamos a hablar. Los pastores dirigen la iglesia y todos los que estamos en ministerios trabajamos bajo autoridad. No hay nadie que trabaje, que deba de trabajar sin autoridad. En alguna ocasión una persona me preguntó anteriormente, que todavía no estaban grabando las reuniones de mujeres, y me dijo: oye, pero ¿por qué yo no veo que los pastores estén aquí? Y yo le dije: mira, yo estoy bajo autoridad y mi esposo sabe lo que yo hago, y él a mí me está cubriendo y me está protegiendo. Amén. O sea, no estamos solos ni estamos actuando independientemente, es un ministerio que viene respaldado. Amén. Entonces trabajamos bajo autoridad y damos cuentas de lo que hacemos. Damos cuentas de lo que hacemos. Porque, como vamos a ver, un mayordomo también es un administrador, que tiene que dar cuentas de su trabajo. 1 Corintios 4:1 dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Aquí significa administradores, viene otra raíz del griego oikonomos. Número 1 significa distribuidor de la casa. ¿Qué hace un coordinador? Distribuye trabajo. Y lógicamente que distribuye el trabajo no como alguien independiente, sino que primero fue instruido de más arriba, con esa visión de cómo deben de funcionar, y trasciende la visión, la trasciende. Es una visión, el administrador tiene una visión de conjunto. ¿Cómo está instituido el ministerio? Para que después no digamos: ¿quién soy? ¿Ontoy? Pastores, está constituido. Pastores, coordinadores, cabezas de grupo y las servidoras que están bajo esos ministerios. Todos deben de trabajar en unidad y todos deben trabajar bajo cobertura, dando cuentas. Así es que si hay trabajo asignado, en cada cabeza tiene que dar cuentas. Da cuentas en ese caso al coordinador. El coordinador da cuentas a la dirección. De cómo están funcionando, de cómo van, de su comportamiento, de ahorro. Pero también significa supervisor. Supervisor. Y un supervisor es un empleado en esa capacidad. Y fíjense cómo arroja esta definición. La supervisión sirve para recompensar o corregir al que hace su tarea. ¿Sí? O nada más corriges y no recompensas.
Si alguien hizo algo bien, oye, felicidades. Terminaron en un tiempo récord antes. Felicidades, estuvo muy lindo. La decoración, te felicito, tu actitud excelente, me bendice. Y si hay algo que está mal, hay que corregir. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor, construyendo su vida en amor. Mateo 24, $45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ahora, ¿se fijan cómo iniciamos el verso? Se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel, y también nos dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Porque los coordinadores tienen que ser muy estudiosos en la palabra, porque administramos los misterios de Dios. Y cada acción, escucha bien, anótalo bien, cada acción que tú haces en el ministerio tiene una base bíblica. Por eso ellos, como coordinadores, son administradores de los misterios de Dios, porque hay de aquel que esté funcionando en su propia lógica, porque se dan cuenta que es cuando comienzan los problemas, cuando no están basadas nuestra función o nuestras reglas con principios bíblicos. ¿Sí? Entonces estamos administrando los misterios de Dios. ¿Para qué? Sea de una manera práctica o sea de una manera que se ministre con la palabra. Y también dice que es distribuidor de la casa. Es supervisor, empleado en esa capacidad. Vámonos a Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Así es que todo lo que nosotros hagamos dirigiendo o corrigiendo tiene que ser con los principios de la palabra y con una actitud en amor, porque vámonos edificando en amor. ¿Cómo les llaman los administradores? Siervo fiel. Aquel que es digno de confianza y prudente, que significa sensato, entendido, hábil para llevar a cabo lo que se le mandó. Sensato, entendido, hábil para llevar a cabo lo que le mandó. Todos estos principios también aplican a los cabezas, Verso 46. Bienaventurado o dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea, están diligentes en su trabajo. ¿Ves? Cuidando la obra, alimentando correctamente. Los coordinadores, algunos también son maestros en la palabra, que se encargan de impartir alimento a cada cabeza de grupo y supervisan que las cabezas también impartan el alimento.
No pueden de pronto ver el comportamiento de alguno de los coordinadores y quedarse callados. Si saben que la actitud con la que están tratando un asunto es incorrecta, o las palabras que están usando no son como convienen. Y ese día no salen sin que se trate el asunto. ¿Sí? No se puede ir, lo que se tenga que tratar, se trata al día. No se rezaga, nunca, nunca al día. Hoy este día tuviste esa mala actitud. Primero se habla con la persona, se espera una respuesta y lógico que el coordinador o el cabeza de grupo debe tener una actitud correcta para provocar una buena respuesta de la persona. Si la persona no entiende, entonces hablamos ya la dirección, cabeza de grupo y la persona adecuada, ¿verdad? Al Señor le tenemos reverencia, no le tenemos miedo. Amén. Pero si desobedecemos, téngale miedo. Lo que le pasó a Jonás, la corrección disciplinaria, ¿verdad? Mateo 24:47 dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Fíjate, si es fiel, sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Por qué? Porque es sabio, porque es inteligente, porque es digno de confianza, porque sabe tratar con la gente, porque sabe tratar los asuntos. Y Dios lo está edificando. Entonces los pastores estamos nosotros observando, híjole, ¿cómo ha crecido esa persona? En su tiempo Dios le va a levantar. Cuando un coordinador es fiel o un cabeza de grupo, se le confiará más. Mateo 24:48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. ¿Hace cuánto están diciendo que Él va a venir? Se refiere a alguien que no tiene temor de Dios, respeto a Dios, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, dice aquí. Hay muchas maneras de golpear, con palabras mal dichas. Estamos acostumbrados en nuestras casas a formar con palabras mal dichas, o no dichas como conviene, y vivir desordenadamente en su vida particular. Verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué dice ahí? Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Es cuando tenemos doble cara. Escuchamos la palabra, pero luego hacemos otra cosa. Y tenemos que dejar que Dios trate el corazón para que seamos transparentes como Él es. Ahora vamos a definir qué significa supervisión. Supervisión es una actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al supervisar o dirigir el trabajo de un grupo de personas, con el fin de lograr de ellas su máxima eficacia y satisfacción mutua. Un supervisor tiene que tener claro su trabajo para que la persona a la que está supervisando, sea a los cabezas de grupo, los cabezas de grupo tengan bien claro su trabajo y su labor.
para que al haber las cabezas de grupo, deleguen trabajo a los que están bajo esa cabeza de grupo. Por eso el que está en ese y no tiene capacitación debe de decir: necesito que me capacites, para no ir recogiendo los pedazos, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad? Lograr de ella su máxima eficacia. Supervisa para que a través de los principios que ya se les dio, las personas puedan ser eficaces en su trabajo. Así es que por esa razón es importante que el coordinador o el cabeza de grupo, bajo las funciones y los principios que tenemos, sea como la paloma, que es un símbolo del Espíritu Santo. La paloma es sensible. Si se fijan, los ojos de la paloma son rasgados y tiene una visión perimetral, hace como un paneo y está observando todo. O sea, con una sola vista se da cuenta quiénes son las que están ahí, cómo vienen peinadas, si están bien maquilladas, si traen la ropa adecuada. Porque yo a veces pescaba algunas cosas y decía: oye, ¿qué pasa? Esta servidora trae tenis. Y luego, es que yo ya le he dicho, no. Aquí hay funciones y hay reglas. Si la persona las cumple y es obediente, puede ministrar. Si no las cumple, que se siente tantito para que medite y reflexione cuál es su trabajo y su función y si verdaderamente quiere obedecer, porque no puede servir el que está en desobediencia. ¿Cómo? Aquí es el reino de Dios, el reino de los cielos, no el reino de las tinieblas, donde hay una contradicción y hay una confusión. ¿No es cierto? Por eso, si se fijan ahí en los uniformes, les dicen: no pantalón de tubo, no tenis, como aquel que entró y no estaba vestido de bodas, ¿verdad? ¿Saben la historia en realidad de esa parábola de la cena de las bodas? Tiene su historia y es bien interesante saber el contexto, porque la razón es por la que se dieron cuenta que no estaba vestida de bodas es porque se usaba un protocolo antiguamente, que cuando la persona se iba a casar, el padre tenía anotados a todos los que iban a ser invitados y a todos se les mandaba hacer el traje, zapatos y todo. Por eso, cuando encontraron a uno que no estaba vestido de bodas, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás vestido de bodas? Fíjese. Entonces, a lo mejor usted quiere venirse con sus botas picudas, vaqueras, y pues no es el momento. Úselas cuando vaya a montar a caballo. ¿Qué le parece? ¿Sí? O sea, todo en su tiempo y en su lugar. Si le dicen cabello largo, bien peinado. No se vean con los cabellos como que hubo una explosión. Con gel, que no se le mueva, bonita, accesorios. Entonces es su trabajo supervisar. Y felicita a las personas que van muy bien, muy prontas, muy obedientes, muy atentas en su labor, en su trabajo, en su trato, en la calidez. Está de una sola vista. Ahora, fíjate, hay un principio administrativo. Una orden dada, no supervisada, es como nada.
Si se dieron instrucciones, supervisa. Por eso es que se repetían los cuadros. Otra vez con tenis, otra vez con botas, otra vez con pantalón de tubo. ¿Qué? ¿No estás instruyendo a tu gente? Cada quien tiene que hacer su trabajo. O sea, trabajar en armonía. Pero la instrucción tiene que ser clara. Y supervisar el trabajo. Es como cuando le dicen al niño, ya te dije 10 veces y a la 10ª vez ya está verde. Porque le enseñó a obedecer hasta la 10ª vez. Anote ahí, a la primera tengo que obedecer. A la primera tengo que obedecer. Amén. ¿Por qué razón se dirige un grupo? Para que la persona aprenda de una manera correcta la obra del ministerio, logrando así su máxima eficacia y que la persona se reproduzca. Ahora, ¿qué responsabilidad? Porque una persona se puede reproducir bien o mal. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Por eso es tan importante el ejemplo. El ejemplo. Yo puedo decir muchas cosas, pero si mi vida no es un ejemplo, ¿sabes qué? Va a restar autoridad y va a traer menosprecio en el interno del corazón. Porque va a decir, ¿por qué me dice y no lo hace? Juan 15:1. Y dice esta analogía: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2, Juan 15:2. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora yo me fui al griego en esa palabra fruto. ¿Qué significa fruto? ¿Y saben lo que significa? Del griego karpos, con K de kilo, significa descendencia. Dejar descendencia, eso es lo que significa. O sea, yo estoy apegada a Dios, en mi comunión con Dios, y por su palabra y mi relación con Él, hago las cosas bien, conforme a su diseño, y dejo descendencia. Porque donde se riega con la palabra hay crecimiento. Ahora si usted dice, híjole, pues mi grupo no crece. Aguas. Porque alguien que no se reproduce es estéril. ¿Qué está sucediendo como para que no crezca? ¿Qué no estoy haciendo de una manera correcta? ¿Qué imagen estoy dejando a los demás para que alguien no quiera servir a Dios? ¿No es cierto? Así es que tenemos que dar la imagen de Dios, la imagen más correcta, entender quién soy, entender mi llamado, entender el por qué hacemos esto, el por qué el uniforme, el por qué el ahorro y por qué todo. Lógicamente que si ves una persona que viene y me dice, oye, y yo quisiera servir, y los uniformes, que me cuestan tanto, pues sí están bien caros, ¿verdad? ¿Tú crees que alguien quiere servir así? No. Una palabra mal dicha, que no es como conviene, en lugar de hacer que la gente, no, es que espérame. Nosotros tenemos traje de 5 piezas. Falda, pantalón, chaleco, blusa, y podemos hacer 5 combinaciones. Si yo tengo 3 trajes, fíjate todas las combinaciones que yo puedo hacer. Y podemos tener años con esos trajes haciendo diferentes tipos de combinaciones y nos vemos bien. Pero dile a tu compañera, ¿sabes ahorrar? Ese es el punto. ¿Cómo vas a ministrar a otros para que quieran ser como Dios? Porque el mexicano lo que menos sabe hacer es ahorrar.
Y el día que tuvo 5,000 pesos, lo gastó todo. Y en cosas superfluas. Ah, sí, pero no sabe ahorrar. Entonces hay que cuidar todo, hay que cuidar todo. Que la persona sea persistente. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es que todavía falta y se me va a acabar el tiempo. ¿Qué espera Dios de un buen trabajo de supervisión? Que dejes descendencia. Esto es clave. Esto es clave. Si tu grupo crece, significa que estás bien ubicada, que tienes un espíritu correcto, que eres fiel, que estás haciendo las cosas correctas, que estás inspirando a otros, que todos quieren estar contigo. Así de fácil. Viene otra definición ahí en administrador que dice agente fiscal, tesorero. Es el que cuida las finanzas. Si manejas finanzas, repórtalas inmediatamente y no te quedes con ellas. También habla de fiscalizar. ¿Qué significa investigar, inspeccionar, controlar, comprobar, intervenir? Aplicándolo espiritualmente y se hace una labor administrativa, ¿cómo tener un control, por ejemplo, de uniformes y de blusas? ¿Me entienden? Uno supervisa, el otro puede ser talentoso para llevar el control. Y no encontrar un formato con un tachoneadero. Esto es de esto, esto es de esto, esto es de esto, y todo cruzado, y no se entiende cuánto llevan, ni se entiende cuánto pagó, y cruzó el pago de la blusa que ya tenía para el uniforme y esto para aquello, pero al final que la directora ve las cuentas dice, ¿qué es esto? No entiendo nada. ¿Saben lo que es un administrador? Lleva todo al día, de tal manera que cuando el director dice, ¿me das cuentas?, no se sienta a limpiar el desorden, va al día. Y cuando dice, ¿cuánto le falta a esta? Tanto. ¿Cuánto le falta a esta? ¿Tiene todas las blusas? Sí. Ajá, ¿sí me explico? Y entonces el que está fiscalizando, oye, pues déjame ver a ver si lo que me tienes aquí es verdad, porque si no, a la hora de la hora, ¿quién va a pagar? ¿Sí me explico? Ahora, administrativamente, yo debería de saber, si yo voy a ahorrar para un uniforme, yo debería de saber cuándo comienzo y cuándo lo termino. ¿Sí o no? Administrativamente. ¿Sí? Estas son mis posibilidades, esta tiene más posibilidades, esta tiene menos, esta tiene menos. Esta tiene que establecer tanto. Oye, pero no lo vayan a obtener en el milenio. ¿El uniforme? ¿Hasta que Cristo venga? Como dijo el sapo, ¿ya para qué? ¿No es cierto? Enfóquense en su tarea. ¿Por qué tan triste Laurita? Las personas están llevando un control en formato. Este sistema debe ser sencillo y claro y llevar el día del conteo de ahorros para que cuando se entreguen cuentas se pueda dar una respuesta. El coordinador que se encarga de esas tareas debe de ser fiel, primero para supervisar que el control sea sencillo y práctico, pero también que la dirección lo entienda. Así es que más vale que se pongan de acuerdo con la dirección, quede establecido el sistema y así se va a hacer. Amén. Y usar un recibo para cada ahorro. Tengo un talonario, aquí me dieron un recibo, en este recibo yo me quedo con el talón, se va lo demás. Esos recibos se van guardando para que cualquier aclaración no haya conflictos. Amén.
Así es que el que lo hace como fiscal, o sea, señalando aquello que no es bueno o felicitando al que lo hace correctamente. No lo podemos hacer como uno del mundo, duros o enérgicos, sin escuchar razones, sino siendo amables. Porque dice la palabra que la sabiduría sirve para dirigir. La sabiduría sirve para dirigir. Ahora, hay 99 cualidades en un administrador y hay un defecto grande. Las 99 cualidades es que haga su trabajo también, que lo quiera hacer tan bien que afecta la vida de la gente con su trato duro y enérgico. Un buen administrador debe de ser amable, debe saber hacer bien su trabajo para poder dirigir sin presionar, pero con la sabiduría para dirigir. Y no dar la impresión de que lo estoy haciendo tan bien que afecto la vida de la gente. No, no se trata de eso. Animarlos a entrar a hacer lo correcto, pero animosamente, gentilmente, amorosamente. Es lo mismo en la familia. Que queremos que la casa esté tan bien, bonita, ordenada, que el día que el niño quiere sentarse en el mueble, no te sientes. Hasta él nos pide permiso. ¿Me puedo sentar? No, porque está limpio. Entonces, ¿para qué lo limpia? Si no es para gente. Hay que enseñarlos a cuidar. Eso es diferente. Hay que tener un lugar para cada cosa. Eso es el administrador en su casa. No le digas, quiero que tengas un hábito de poner tu camisa cuando no tienes un perchero o lo tienes hasta el cielo. Quiero que aprendas a tirar la basura y no le tienes un cesto. Predicador del evangelio. También es alguien que predique el evangelio. Que comparte de la palabra para que muchos conozcan a Dios. Es un mayordomo, como dijimos, administrador de los misterios de Dios, pues sabemos que todo lo que hacemos en la obra debe de estar basado en los principios de Dios. Y el coordinador supervisa tareas para que todo vaya apegado a los principios de la palabra de Dios. Yo superviso tareas de todas las cabezas de grupo y coordinadores. Ellos supervisan tareas, o sea, cabezas de grupo a cada servidora. Puse este concepto porque este mismo mensaje yo lo doy en la tarde y todos los coordinadores supervisan la tarea de. Un administrador debe ser fiel y digno de confianza, dar cuentas, no manejar un espíritu independiente, como un mayordomo que da cuentas de su trabajo. Ellos son supervisados. Si yo pongo a alguien a predicar, yo le superviso su mensaje. Quiero ver si está bien trazado, si los conceptos están bien y todo, porque yo soy la responsable. Y más si esto está saliendo al aire. Así es que el coordinador, primeramente, en primera instancia, capacita cabezas, las cabezas capacitan a los que están abajo. En la parte técnica, y trabaja para reproducir y hacer un trabajo en equipo. Así es que
nos ayudamos unos a otros, ¿verdad? Nos ayudamos unos a otros en la obra de Dios, porque es la obra de Dios. Entonces Dios nos llama para estar unidos, en armonía, ubicados, cada uno en su lugar, respetando el orden y haciendo trabajo en equipo. Cada cabeza tiene la responsabilidad de tratar los asuntos que suceden en su grupo, pero los debe de reportar a la coordinadora. Y la coordinadora lo reporta a la dirección. Y si hay algo que tenemos que intervenir rápido para que eso se equilibre y se sane, se hace lo más rápido que se pueda para que todo se mantenga en salud y todos vayamos siendo edificados en amor. Gracias, Señor, por esta palabra. Te bendecimos, te damos honor y todo reconocimiento. Y sabemos, Señor, que esta palabra está quedando muy guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, y te pedimos que nos la recuerdes en el momento preciso y justo. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias.